Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la industrialización inconclusa, es decir, la cuarta etapa de la división que hace Aldo Ferrer para comprender la historia económica argentina. Recordemos que la primera era la de economías regionales de subsistencia, más tarde una etapa de transición donde se habilita el puerto de Buenos Aires y donde además la ganadería comienza a introducir sus primeros productos de exportación en el mercado internacional. Más tarde la economía primaria exportadora, cuando la Argentina se transforma en el granero del mundo y exporta a todo el globo productos provenientes tanto de la ganadería como carnes frías y congeladas, pero especialmente granos y cereales como el trigo, el maíz, el lino. Em, Finalmente llegamos a lo que Aldo Ferrer denomina como una industrialización inconclusa, es decir, un proceso de industrialización que no se terminó de completar, ¿no? Producto también de las dificultades de industrializar un país de desarrollo tardío. Este, esta cuarta etapa va desde el año 1930 hasta el año 1976. Las razones de esta etapización son las siguientes. En primer lugar, en 1930 estamos saliendo no, recordemos que la crisis de Wall Street fue en el año 29. Y por otro lado está el primer golpe de Estado en Argentina. Bien, recordemos que después continuarían varios más durante el siglo XX hasta el último en el año 76. En este caso un golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen y da inicio a la denominada década infame, bien, donde había un fraude que estos protagonistas denominaban como un fraude patriótico. Y finalmente termina en el año 1976 a nivel local con el comienzo de el último golpe de Estado, bien, el más sangriento de todos, con 30.000 detenidos desaparecidos, pero también con la introducción de las ideas del neoliberalismo, ¿no? Ideas que plantean la no intervención de la economía o la intervención a favor de los grupos de poder. Son un conjunto de ideas dominantes que nacen con mucha potencia de los denominados Chicago Boys, nucleados alrededor de la figura de Milton Friedman en la Escuela de Chicago. Em, y asimismo a nivel internacional estas ideas se vuelven hegemónicas, pero también encontramos con la crisis del petróleo, un aumento intempestivo del barril del petróleo, que justamente va a generar una crisis y una inflación internacional, y de este modo se pone fin a las ideas que duraron casi medio siglo de John Maynard Keynes, en las cuales el Estado debía intervenir en la economía justamente para poder distribuir la riqueza y lograr los denominados estados de bienestar que hemos comentado. Veamos algunas características de esta etapa. En primer lugar, ya pasada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como el país hegemónico dominante, ¿sí? Ya vamos casi un siglo en el cual Estados Unidos es la potencia, derrotando a diversos rivales, como primero la Alemania nazi, más tarde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la actualidad pujando con China. Em, También señala aquí Aldo Ferrer que nos vamos a encontrar en la Segunda Guerra Mundial, que es otro acontecimiento importante de esta etapa, con el tercer orden mundial. Recordemos que el primero había sido justamente el primer contacto entre todos los continentes a partir de la conquista de América en 1492. El segundo orden mundial para Aldo Ferrer va a ser con la primera revolución industrial, que cambia el modo de producción y el modo de vincularse entre los países. Y finalmente, en este tercer orden mundial, el nuevo patrón de desarrollo va a ser la revolución científica y tecnológica. Aldo Ferrer va a ubicar este comienzo del tercer orden mundial en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial a partir de un acontecimiento que todos conocemos, que son las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Bien, pensemos que el acontecimiento que pone final, o uno de los dos acontecimientos, ¿no? El otro fue el ingreso del Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Soviéticas a Berlín. El segundo acontecimiento que le pone final fue
una bomba nuclear que no tiene que ver con el ingreso de un ejército, sino con el conocimiento científico volcado a un arma de destrucción masiva. ¿Sí? Entonces, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, nos vamos a encontrar con otros dos periodos. Bien, por un lado, uno de tipo económico, que es el que se denomina como el periodo dorado de crecimiento económico, de distribución de la riqueza, un momento en el cual también a partir de esta distribución los obreros, los trabajadores ven aumentados sus salarios, bien, eh, consumen productos culturales, etc. Pero también nos encontramos con un otro acontecimiento de tipo político, que es la Guerra Fría, que es este conflicto que no llega a ser un conflicto bélico directo, sino en primer lugar una disputa de ideas y en segundo lugar, a lo sumo, choques en otros países, bien como la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, como por ejemplo la guerra de Vietnam en Medio Oriente. Y también nos vamos a encontrar en esta etapa con algunos cambios en el comercio y la división internacional del trabajo. Ya claramente están incorporados los productos de materias primas de la ganadería y la agricultura, aumenta la producción y exportación de petróleo, de minerales no ferrosos. También hay un gran lugar para los servicios. Y, como siempre, la importancia del desarrollo científico. En este contexto también se van empoderando muchísimo los grandes conglomerados que nosotros habíamos señalado producto de la Segunda Revolución Industrial. Estos grandes conglomerados, grandes corporaciones, multinacionales, transnacionales, van a ir ganando muchísimo poder, en algunos casos van a tener incluso más riqueza que países con menor PBI, y justamente estos países van a ir pujando en términos de poder con estados-nación, ¿sí? Y así hasta que en el año 76, con la nueva hegemonía de las ideas neoliberales, vamos a encontrar que las transnacionales tienen muchísimo poder, ¿sí? Vinculado también al capital financiero, que es un elemento después de la crisis del 29, el capital financiero va a ser un elemento desestabilizador sumamente importante. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, también nos encontramos con el dólar, ¿no? Como la nueva divisa, ¿sí? Como el nuevo patrón de comercio internacional, un nuevo orden monetario que surge a partir de la reunión de Bretton Woods en 1944, donde los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial se ponen de acuerdo, reconocen la hegemonía de Estados Unidos, se plantea justamente el patrón oro-dólar, em, y van a surgir nuevas instituciones internacionales que también van perdón, y yo diría supranacionales, es decir, que están por encima de los Estados-nación y contribuyen o no a regular la economía internacional, como uno que conocemos actualmente mucho y que reingresó a la Argentina en 2018, que es el Fondo Monetario Internacional, el BIRD, que luego va a ser el Banco Mundial, y finalmente el General Agreement of Trade and Taxes, el GATT, que en 1995 se reconvierte en la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio. Vamos a observar cómo durante este periodo va a quedar muy clara la diferencia entre los países industrializados y los países no industrializados que exportan mayoritariamente materias primas. La Guerra Fría también va a generar una bipolaridad, viene el mundo bipolar. Vamos a estar presencia de un plan de mucha inversión y obra pública, como fue el plan Marshall, ¿sí? Europa queda destruida, entonces Estados Unidos, fíjese, utilizando las ideas keynesianas, invierte muchísimo dinero justamente a través de préstamos para poder reconstruir Europa. Comienza a conformarse la Comunidad Europea, bien que hoy es la llamada Unión Europea, también intentando saldar las disputas entre dos potencias de la Europa continental como Alemania y Francia. Y en el caso de Argentina, vamos a encontrarnos con que vamos a tener complicaciones para industrializar el país, de hecho va a ser un proceso que va a quedar trunco, y también tener en cuenta que entra en crisis el modelo de crecimiento a través de el modelo agroexportado. Entonces, nos encontramos, como habíamos dicho anteriormente, que nos vamos a encontrar
con que hay una pérdida hegemónica que tenía el campo, ¿sí? El campo como el gran movilizador de divisas a partir de el crack de Wall Street, lo vamos a encontrar también en la Segunda Guerra Mundial, y de este modo se quiebra un poco el modo de vinculación que teníamos con el mundo. Además, acordemos que Estados Unidos también es un productor de productos agrícolas y ganaderos. ¿Por qué esta crisis del campo? Bueno, pues ya todas las tierras habían sido ocupadas y porque era el modo de crecer a través del desarrollo tecnológico en el campo, cosa que tardó en realizarse. Em, entonces, dice esto Aldo Ferrer, que a mí me parece muy importante, porque sirve justamente para comprender por qué era importante cambiar el modelo de desarrollo, ¿sí? El modelo agroexportador ya había encontrado un tope. Bien, entonces dice Aldo Ferrer, esto lo encontramos en la página 264. A partir de allí resultaba impostergable sustituir un crecimiento inviable en las nuevas circunstancias del mundo y del país por el desarrollo fundado en la incorporación de tecnología en el tejido productivo y social, en la vinculación de la transformación de la demanda a la de la oferta, en la inclusión de valor agregado y manufacturas a las exportaciones, cerrando la brecha tecnológica del comercio exterior y en la generación de procesos ininterrumpidos de acumulación de capital, conocimientos y capacidad de gestión y arbitraje, de las tensiones inherentes al profundo proceso de transformación que se inauguraba en la nueva etapa. Bien, a ver, sustituir un modelo de desarrollo, sustituir un modelo de crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque era inviable. Simplemente por eso, porque ya no se podía financiar todo el desarrollo a partir de la exportación de productos agrícolas y ganaderos. Entonces, fíjese, había que incorporar tecnología en el tejido productivo, es decir, incorporar maquinarias y producir manufacturas. Además, también a nivel social, es decir, a través de la educación y el desarrollo científico. Vincular la demanda a la oferta. Bien, o sea, comenzar a producir aquello que la sociedad y el mercado interno va a consumir. Incluir valor agregado. Bien, es decir, no solamente producir materias primas, producir manufacturas más complejas, pero además, y lo más difícil, vincularlas a las exportaciones, no exportar solamente churrascos, ¿sí? También exportar manufacturas. Digo, eso es tal vez uno de los puntos más complejos. Y además generar procesos de acumulación de capital, bien, que se acumule capital a través del ahorro para que luego pueda ser reinvertido a nivel nacional. Entonces, a ver, esto genera un cambio muy importante en el Estado. Hasta 1930, siguiendo las ideas del liberalismo económico, recordemos que el texto de la riqueza de las naciones de Adam Smith, bien, hasta ese momento el Estado estaba en piloto económico. Esto significa que no tenía que intervenir demasiado en la economía, al menos no se le reclamaba eso. Ahora bien, a partir de 1930, recordemos que nos encontramos con el crack de Wall Street en el 1929, nos encontramos con que Estados Unidos interviene fuertemente en la economía a través del New Deal, va a surgir el nazismo, el fascismo, en Alemania, en Italia, donde los estados intervienen fuertemente para la construcción de un capitalismo robusto. Asimismo, tenemos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la instalación de modelos económicos socialistas o comunistas, en los cuales está todo regulado por el Estado. Entonces, dicho esto, aquí la Argentina, en línea con lo que hacen todos los países, también va a comenzar a intervenir en la economía. Bien, y no solamente por seguir al mundo, sino también porque hay que comenzar a construir y regular el mercado interno. Bien, ¿qué es el mercado interno? El mercado interno somos nosotros, somos los que vamos y compramos. Bien, entonces digo, aquí el Estado tiene que regular la moneda, el gasto público, el tipo de cambio, la tasa de interés, trabajar en la producción, en el desarrollo científico, en cuidar los niveles de empleo. Es decir, toda una novedad para lo que era nuestro Estado. ¿Sí? Y las etapas de este modelo económico que se conoció como sustitución de importaciones, bien, aclarémoslo, ¿por qué sustitución de importaciones? Bien, industrialización por sustitución de importaciones, porque la Argentina es un país de desarrollo tardío, entonces esto significa que por diversos impedimentos, como la caída del mercado internacional, como las guerras mundiales, como el crack de Wall Street, la Argentina comienza su proceso de industrialización, al igual que otros países de Latinoamérica. ¿Cómo lo comienza? A partir de la sustitución de importaciones. En lugar de importar productos de afuera, los comenzamos a producir a nivel interno. Bien, entonces se comienza a sustituir importaciones simples
se van ocupando los factores disponibles que hay en el país, se buscan espacios de rentabilidad donde la industria se vaya especializando y asimismo se va buscando mejorar la competitividad para que nuestras industrias puedan competir con el exterior y salir a exportar, ¿no? Y más tarde también poder generar una segunda etapa de industrialización de lo que es la industria pesada, bien la industria más básica, que es también la más difícil. Entonces, ¿cuál es el mecanismo según Aldo Ferrer? Bueno, el mecanismo es de algún modo encontrar para bajar las importaciones. ¿Sí? O sea, disminuir la importación de manufacturas y comenzar a producirlas en el país. ¿Cuáles pueden ser algunos caminos? Bueno, devaluar la moneda. Al devaluar la moneda nacional, lo que sucede es que em, se encarecen las importaciones porque uno necesita más pesos para importar. Bien, fíjense que lo que pasó en 2002 con la devaluación después de una década del 1 a 1 es lo que pasó el año pasado o en 2018 ya cuando el dólar pasó de 20 a 40 y el año pasado cuando pasó de 20 a 60, de 40 a 60. En segundo lugar, otro modo es poner trabas a las importaciones, ¿sí? Y finalmente prohibirlas directamente. Bien, esos son algunos mecanismos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se le pone algún impedimento a las importaciones, lo que ocurre es que aumentan los precios internos, ¿sí? O sea, y generan espacios de rentabilidad para que la industria nacional sea la que ocupe esos espacios. Em, entonces esto genera un margen de ganancia para la inversión, atrae la inversión y justamente se instalan toda una capacidad productiva. Entonces, dice Aldo Ferrer, la sustitución de importaciones no solo se refiere a la producción interna de una determinada cantidad de bienes antes importados. La expansión de ingresos y progreso técnico aumenta la demanda de bienes y servicios y modifica la composición. La sustitución de importaciones también abarca dinámicamente la satisfacción de la mayor y cambiante demanda que se crea como consecuencia del desarrollo. Bien, es decir, que no es solamente simplemente comenzar a producir más. También lo que sucede es que la demanda, el interés de los consumidores va modificando, es el Estado tiene que estar atento para poder ir eh, marcando pautas hacia dónde invertir. Bien, por ejemplo, pensemos en Tierra del Fuego, que es un núcleo productivo que se desarrolló en el último tiempo. Bueno, produce generalmente más tecnología, bien que es la gente compra más computadora, la gente compra más celulares, bueno, ver cómo guiar eso. Ahora bien, la estructura industrial, bien como le dije, primero son industrias simples, luego son industrias más complejas, después se va viendo cómo vincular los diferentes sectores de las industrias, pero también hay aquí un rol importante de el desarrollo agropecuario. ¿Por qué? Porque el desarrollo agropecuario tiene por un lado que satisfacer el mercado interno. Bien, pensemos además que también la industria genera un desarrollo salarial más potente. Entonces, con este desarrollo salarial, la gente también compra más, no sé, hace más asado los fines de semana. ¿Sí? No sé si recuerdan que hace un par de años era como había más olor a asado que en la actualidad los fines de semana. Entonces, bueno, tiene que generar mucho para cubrir esa demanda interna, pero también para, por ejemplo, la agroindustria, bien, produce a partir de la producción de materias primas pero además también porque los procesos de industrialización generan un aumento de las importaciones. Bien, por ejemplo, las maquinarias. Sí, además, insisto, la gente tiene más plata en el bolsillo, genera otro tipo de consumos. Entonces, es importante el desarrollo agropecuario justamente para financiar toda esa industrialización. Y como le dije antes, el sector público tiene algo, una dinámica novedosa, desconocida, porque justamente tiene que promover la investigación científica y tecnológica. Si entendemos y estamos de acuerdo que la importancia de la ciencia, creo que este año quedó muy importante con la pandemia, la importancia de la ciencia. Y también de algún modo es una revancha, porque la verdad que en los últimos años se atacó muchísimo a los científicos y científicas y especialmente a quienes trabajan en el CONICET. Sí, así que espero que no pasemos de vuelta por un ciclo de ataque a la ciencia. Ataque a través de redes sociales, de financiación, bien, una serie de puntos que existieron en la Argentina. Solucionar las tensiones en la distribución, bien, porque como les dije, hay pujas salariales por, digo, esto se genera automáticamente porque
la industrialización también genera un ciclo de crecimiento, hay una puja por ver quién se queda con esa ganancia, y tiene que marcar justamente las líneas de desarrollo industrial, por ejemplo, a través de la financiación, los préstamos, etcétera. Entonces, en este contexto, lo que hay que sí señalar también es que la parte política fue, se podría decir, incluso un fracaso, porque entre 1930 y 1976 tuvimos muchísimo golpe de Estado, tuvimos muchos presidentes, se rompió sistemáticamente el orden democrático, hubo varios ministros de Economía y además también los golpes de Estado muchas veces fueron pensados a través de las élites económicas. Las élites económicas no podían em, ganar elecciones, entonces como no podían ganar elecciones, imponían sus políticas a través de las armas del ejército, de la marina y de la aeronáutica. Y para terminar con este punto sobre la industrialización por sustitución de importaciones, que serían las líneas generales de los gobiernos que van entre el 30 y el 76, las ideas de Keynes de intervención en el Estado, regular los mercados, administrar la demanda, mantener el pleno empleo van a ser muy importantes. Como le dije antes, su fulgor va a ser con el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina dentro de esta etapa tiene dos momentos, un desarrollo industrial simple que va del 30 al 50 sin mayores problemas, pero entre el 50 y el 76 viene la parte más difícil, que es que no se puede desarrollar de un modo potente la industria pesada, la industria básica. Esto también aquí es importante señalar algo que ocurre en la Argentina, que ocurrió en, en el último tiempo, y es el estrangulamiento externo. ¿Sí? Bien, cuando Argentina crece, cuando se va industrializando, aumentan las importaciones. Bien, ¿qué significa esto? Que significa que ante el crecimiento, ¿sí? Ingresan productos de afuera y eso genera salida de dinero. Bien, incluso más allá de que haya productos suntuosos que no valen la pena, también la maquinaria que se necesita se importa. Bien, en uno de los últimos aviones de aerolíneas argentinas se trajo justamente una máquina que hace no sé cuántos barbijos por minuto. Digo, entonces la industrialización también genera la salida de divisas y este estrangulamiento interno de que en algún momento faltan dólares, se realiza una devaluación y bueno, ese círculo vicioso que es lo que Argentina nunca pudo realizar. Bien, hubo políticas de industrialización que han tenido un relativo éxito, pero en un momento cuando hay que hacer la industrialización pesada y la de mayor complejidad tecnológica, ahí nos encontramos con la llamada restricción interna, el estrangulamiento externo, y es que faltan dólares. Bien, si quieren encontrar un año donde pasó esto, 2011, 2012 en Argentina, digo, es un claro ejemplo. Y si se fijan, desde allí como que la Argentina entró primero en un estancamiento y en los últimos 4 años, con 2016, 2018, 2019, de caída económica. Bien, entonces, bueno, industrialización inconclusa según Aldo Ferrer entre los años 1930 y 1976.